Pregunto, ¿ese es el proyecto de Satanás, que el mundo tenga vida? Entonces ahí cuando Satanás mete en la cabeza de los protestantes que se vayan en contra de la Eucaristía y que se lleven a la gente a comer galletas con Coca-Cola para que no coman el pan vivo bajado del cielo, que es la carne de Cristo, para que no tengan vida. De ahí que los protestantes trabajan para el diablo y no para Cristo. Hoy tenemos que tomar la decisión, agarrar el lugar de los judíos que discutían y que no creían, o el lugar de Pedro que dice: Señor, ¿y a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Por eso el Deuteronomio, cuando hace una representación de lo que sería en el Nuevo Testamento Cristo, es solamente en figura, de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 en adelante, que se leyó en la primera lectura, ustedes van a descubrir que allí hay un misterio. Allí hay un misterio. ¿Cuál es el misterio? Que Dios le dio a comer maná en el desierto para que la gente aprendiera algo que todavía no lo han aprendido. Vamos a escucharlo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Jehová, porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Porque este video lo van a ver los protestantes también. Por estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Aquí está entonces el maná. Lo sustentó con el maná para dar una enseñanza. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Esto significa que ese maná representaba algo que venía del cielo, pues sus padres no lo conocían ni nadie lo conocía. Para hacerte saber. Aquí está, Lupita, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí entonces ya el Deuteronomio nos ha dado una clave. El Deuteronomio nos dice que Dios con el maná quería darle una lección al pueblo. ¿Cuál era la lección? Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque Dios le había prometido al pueblo darle en herencia a su tierra prometida. Y Dios prometió al pueblo de alimentarlo. Y el pueblo no quería creer. Y entonces Dios le dice, no solamente tiene que alimentarte de pan, porque le dio el maná, el pan que representaba a Cristo, sino Dios quería que de ahora en adelante, cuando vieran ese milagro del maná, comenzaran a creer en la palabra. Que comenzaran a creer que Dios cumple su palabra. O sea, que no vivieran solo de pan, sino también creyendo en la palabra de Dios. Vive de la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Que el verdadero pan del cielo es Cristo. Aunque los judíos pregunten, ¿cómo nos va a dar? Este no es el pan bajado del cielo. ¿Cómo decir que bajado del cielo? Y que verdaderamente ese pan es su carne, aunque los judíos digan, ¿cómo este nos va a dar a comer su carne? ¿Y cuál es la razón? Porque ya hemos aprendido a creer en la palabra. Por eso en el versículo 68, Pedro, tú tienes palabra. Le respondió Simón Pedro, palabras de vida eterna. Entonces dice en la Biblia que los discípulos de Cristo deben aprender a vivir de la palabra, alimentarse de la palabra, a creer que lo que está escrito se cumple. Y Pedro entonces expresa, cuando aquellos dudan y dicen, ¿cómo que va a decir que ha bajado del cielo? ¿Cómo va a decir que es la carne de él y que nos la tenemos que comer?
Cuando incluso en el versículo 66 dice que muchos de sus discípulos se fueron y lo dejaron. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y por qué se fueron atrás y ya no andaban con él? Versículo por ahí en el 60, ¿qué dice 60 o 62? ¿Qué dice 60? Sí, el 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos le dijeron: dura es esta palabra. No sabían vivir de la palabra. Y por eso se fueron en el 66, se fueron y lo dejaron, porque no sabían alimentarse de la palabra. ¿Y qué era lo que había dicho Deuteronomio? Dios le dejó el maná para que aprendan que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto significa que si Dios lo dice, Dios lo cumple, y usted y yo debemos creer en su palabra. Por eso en Jesucristo viene a decir en el versículo 47, lo necesario para nosotros poder comer la Eucaristía y poder vivir de este gran misterio es, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces el que cree en la palabra de Cristo se alimenta de verdad, del pan vivo bajado del cielo, y tiene vida eterna. Pero es necesario hacer como Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna, porque Dios quiere que el hombre no solamente viva de pan, sino que viva también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ustedes recuerdan Camino de Emaús? San Lucas capítulo 24. En el versículo 32, ustedes van a ver cómo los discípulos dicen que algo pasaba mientras Él les explicaba las Escrituras. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Dice las Sagradas Escrituras entonces que cuando nosotros leemos las Escrituras y creemos que es la forma también como Dios nos alimenta, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, comienza a arder nuestro corazón cuando escuchamos las Escrituras. ¿Y por qué arde nuestro corazón? Porque nos prepara para creer, porque nos induce a creerle al Señor, y se cumple: el que cree en mí tendrá vida eterna. Entonces las Sagradas Escrituras son la base de la fe. Las Sagradas Escrituras hace que arda el corazón, y por eso Jesucristo le explicó las Escrituras. Pero antes de explicarle la Escritura, según dice el versículo 25, les metió un jalón de orejas. En el versículo 25 dice que Jesús les jaló las orejas antes de explicárselas, pero cuando se las explicó, ardía en él su corazón. Escuche. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de... Le jaló las orejas y le dijo otra vez: Padre. oh insensatos. Oh insensatos. Y tardos de corazón. Y tardos de corazón. Ese es el mundo en que ustedes y yo vivimos. Y nosotros no tenemos que ser así. Le reclamó, le jaló las orejas. Oh insensatos y tardos de corazón. Para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, a nosotros nos cuesta creer en la palabra de Dios, pero a los hombres le creemos fácilmente, a los políticos ni se diga. Y nos engañan y nos mienten. ¿No han visto ustedes, por ejemplo, el pueblo mexicano que le cree a los políticos? Y creen que van seguros, y el pueblo de Venezuela ya pasó por ahí. Y ahora dice: ay, estamos pagando, tonto, por creerle a los políticos. Pero bueno, a los hombres sí le creemos, pero a Dios no. Y dice en la Biblia, lo que debemos creer es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y cuando Jesucristo, ahí los discípulos de Emaús, les explicaba las Escrituras, comenzó a arder en ellos el corazón. Se prepararon, ¿para qué? Para reconocerlo en la fracción del pan. Por eso el versículo 35, después del 32, en el 32 dice: ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Y en el 35, entonces
Ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Y cómo lo habían reconocido al partir? El pan. De modo que la Biblia nos enseña que para nosotros poder recibir la Eucaristía necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios que hace que arda el corazón. Y segundo, alimentarnos del pan vivo bajado del cielo. Pero para alimentarnos del pan vivo bajado del cielo, primero tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios hace que se caliente el corazón y podamos ver con claridad o reconocer a Cristo. ¿Saben qué significa reconocer? Volverlo a conocer. Que antes lo conocieron de una manera, ahora lo vuelven a conocer. Eso significa reconocer. Lo reconocen ahora, pero a la luz de la palabra, en la fracción del pan. Y cuando lo reconocen, entonces viene el evangelio de hoy. Al reconocerlo, el evangelio de hoy, San Juan capítulo 6, versículo 51, cuando usted ya está dispuesto a decir como Pedro, ¿a dónde vamos a ir? ¿Tú tienes palabra de vida eterna? Cuando usted no está dispuesto a ser como los judíos y decir, ¿cómo va a darnos el pan del cielo? ¿Cómo va a creer que eso sea su carne? Cuando usted ya está dispuesto a creer en la palabra, entonces Jesús viene y dice algo que desconcierta a los protestantes y al hombre mundano, y que al católico lo deja como Pedro en el aire, agarrado solo de la palabra. ¿A dónde vamos a ir? ¿A los protestantes? ¿A los testigos de Jehová? ¿A los pentecostales? ¿A los mormones? ¿A los evangélicos? ¿A los ateos? ¿A dónde vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna, no hay otra alternativa. Creo lo que dice la palabra del Señor. Tú tienes palabra de vida eterna. Pero ¿qué es lo que deberíamos creer, el centro, el corazón del evangelio de hoy? Escúchenlo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesucristo viene a decir varias cosas que atormentan. Primero, Jesús dice que Él es el pan. Eso no entra en la mente de los judíos, que Él diga que es un pan. Segundo, Él dice que es el pan vivo. ¿Ustedes alguna vez han visto un pan vivo? Todos los panes son muertos, no tienen vida. Vaya a la panadería, busque un pan a ver si encuentra un pan vivo. Todos los panes son muertos. Y Jesús desconcierta a los judíos y dice, yo soy el pan vivo, a bárbaro. Que también, como es el verbo ser estar, puede decir yo soy el pan vivo o yo estoy vivo en el pan. Y para que la gente convierte el pan en carne, el vino en sangre de Cristo. Porque Él es el pan, pero un pan vivo. Los exámenes de los científicos que hacen en la Eucaristía dicen que la sangre tiene incluso glóbulos rojos y glóbulos blancos y tiene hemoglobina, que significa que la persona está viva. Pero se cumple. Yo soy el pan vivo. Dicen los protestantes, nosotros comemos la cena del Señor porque comemos galleta con Coca-Cola. Sí, pero eso es un pan muerto. Porque no es el cuerpo y la sangre de Cristo, no es Cristo vivo ahí. Ustedes no lo creen, ni deben creerlo, porque ahí en ese pan no está Cristo. Yo soy el pan vivo, pero el tercer desconcierto de los judíos es que Él diga que ha bajado del cielo. Sin embargo, Él lo dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Pero también dice, ¿para qué lo dejó? Y eso es lo que a nosotros nos anima a creer. Es una locura, creer que existe un pan vivo es una locura. Creer que existe un pan vivo bajado del cielo es otra locura más grande. Pero nosotros lo creemos por la promesa que sigue. No lo dice simplemente. Dice, y el que lo crea tendrá un premio. Escuche, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan... O sea, si alguno cree en la palabra que Él dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Si alguno cree en la palabra que Él dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Si alguno cree en esa palabra que él dice, vivirá para siempre. ¿no les dice nada? ¿No les parece fascinante creer en esa palabra? Ah, con razón el muérgano Pedro fue vivo y le dijo, ¿y a dónde voy a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Claro, le dijo, y el que coma de ese pan vivirá para... Y dijo Pedro, yo no me lo pierdo. Aquellos tontos se fueron y lo dejaron, y yo no. Eso es lo que le pasa a los protestantes, lo mismo que a aquellos discípulos que se fueron. Y eso es lo que le pasa a los católicos, lo mismo que a Pedro. ¿Para dónde vamos a ir? ¿Para los testigos va? ¿Para los pentecostales? ¿Para los mormones? ¿A comernos un pan muerto? ¿Nosotros queremos comernos un pan vivo para tener vida? Ahí está la promesa. El que quiera alimentarse de la palabra, no solo de pan, sino de la palabra de Dios, entonces creerá que Cristo es el pan vivo bajado del cielo y el que coma de ese pan vivirá para siempre. Y escuche la aclaratoria que hace Cristo, que ese pan no es la Biblia. Que cuando leían las Escrituras, cuando iban camino a Emaús, ardía el corazón, pero no lo reconocieron. Y el versículo 35 dice que lo reconocieron al partir, para diferenciar la Eucaristía de la palabra de Dios. Pero que los dos van unidos. Por eso la Eucaristía siempre lleva la palabra de Dios y la mesa del pan. Y escuche, y el pan que yo daré... Y el pan que yo daré es mi carne. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Aquí no se trata de creer, perdón, no se trata de entender. Se trata de hacer como Pedro. Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos. Ya. Esa es la actitud del católico. Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos. Ya. Con eso basta y sobra para quedarnos en la Iglesia Católica. Y ahora ustedes pueden comprender que los verdaderos cristianos evangélicos somos nosotros. Que los verdaderos creyentes en el Evangelio somos nosotros. Porque si ahí dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, ¿qué enseña la iglesia? Que ese es el pan vivo bajado del cielo. Y el pan que yo haré es mi carne, ¿qué enseña la iglesia? Que ese pan es la carne de Cristo. ¿Por qué? Porque está escrito, porque creemos en el Evangelio. ¿Y por qué los evangélicos no creen? Porque no son evangélicos, son evangélicos. No sé cómo demostrárselo, pero trato de hacerlo de la mejor manera para que ustedes se den cuenta que ellos cargan el Evangelio, pero no creen en el Evangelio. Que creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. El católico cree en Cristo y le cree a Cristo porque Él tiene palabra de vida eterna. Y lo que Él diga no lo sometemos a juicio como los judíos. ¿Cómo va a dar a comernos el pan bajado del cielo? ¿Cómo va a decir que es bajado del cielo? ¿Cómo va a decir que es su carne? Está loco. No, nosotros no. Él es Dios y Él lo dijo, yo lo creo. Pero eso es imposible, pero es un milagro. Él es Dios y puede hacer el milagro que Él quiera. ¿O no? Claro. Entonces nosotros lo creemos. Yo soy el pan vivo bajado del cielo y que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. ¿Y para qué la daré? Escuchen. La cual yo daré para la vida del mundo. Para que el mundo tenga vida. Pregunto. ¿Ese es el proyecto de Satanás, que el mundo tenga vida? Entonces ahí cuando Satanás mete en la cabeza de los protestantes que se vayan en contra de la Eucaristía y que se lleven a la gente a comer galletas con Coca-Cola para que no coman el pan vivo bajado del cielo, que es la carne de Cristo, para que no tengan vida. De ahí que los protestantes trabajan para el diablo y no para Cristo. Y el católico ignorante dice, eso es lo mismo. No es lo mismo comer un pan muerto, galleta con Coca-Cola, a comer el pan vivo bajado del cielo, que es Cristo. Y cuando los judíos en el 52 se preguntaban, ¿y cómo este va a dar a comernos su carne? Él responde en el 53. No le dice a ellos, pues bueno, era un símbolo, mire que yo quería contarle una parábola y venga, le explico la parábola. Él no hizo esto. Él en el 53 lo dejó libre. Y dijo, ustedes verán si quieren creer o no quieren creer. Pero una cosa sí les voy a decir, que de ahora en adelante habrá dos grupos. Un grupo que no quiere comer porque no quiere creer. Y otro grupo que va a comer porque quiere creer para tener vida
eterna. Ustedes verán a dónde va. Como el borrachito que se paró en medio del transporte, venían en el transporte y el borrachito se paró y dijo, de aquí para allá son unos ladrones. Y de aquí para acá son unos homosexuales. Y se paró uno de allá y dijo, un momentico, yo no soy ningún ladrón. Dijo, muy bien, pase para allá. Pues bueno, hoy nos toca decidir. Jesús dice, de aquí para allá son unos ateos, no quieren creer y no quieren comer. Y de aquí para acá son unos creyentes que van. No soy ninguna persona que no crea, yo soy creyente, pues pase para acá. Pero Jesús va a poner los dos grupos. Escuche, primer grupo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo... No, ese es el 52, lea el 53. Jesús le dijo, de cierto os digo. Aquí está el primer grupo. Jesús dice, de cierto os digo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Vean el retrato de los protestantes que no comen la carne del Hijo del Hombre porque no les vienen ganas en creer en la palabra de Dios. Porque su fulano pastor le dice que eso es un mero símbolo, que ahí no está Cristo, y no comen la carne del Hijo del Hombre. ¿Y qué dice Jesús otra vez, el 53? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Eso es lo que le espera a los protestantes. No tienen vida. ¿Y por qué se llaman protestantes? Porque protestan contra Cristo, que dijo, yo, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Protestantes. Ahora viene Jesús y dice la segunda parte, el segundo grupo. Los tontos de los católicos que andan creyendo que en esa oblea está Cristo. Así dicen los protestantes. Pero no somos tontos. Es que creemos, somos creyentes. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros vivimos de fe en la palabra de Dios. Y si Él lo dijo, Él es Dios, Él lo cumple. Y si Jesús no lo cumple, entonces quiere decir que Él no es Dios. Pero si Él es Dios, Él lo cumple. Y nosotros creemos que Él es Dios. Escuche qué dijo Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre, el que va a misa a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, tiene vida eterna. Si a ustedes no les dice nada, pregúntenme si me importa. Pero a mí sí me dice mucho. Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Yo no solo creo en Jesús, yo le creo a Jesús. Y por eso comulgo, porque le creo a Jesús. Y aquí estamos en un lugar donde Jesús reafirmó la fe del católico, convirtiendo el pan en su carne, el vino en su sangre. Pruebas para que el mundo crea. Entonces yo quiero ser creyente, no creyón. Entonces nosotros no somos tontos. Es que son tontos creyendo lo que dice el Papa, lo que dice la Iglesia Católica, lo que le dicen los curas. No somos tontos. Le estamos creyendo a Cristo, no vengan con cuentos.